Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Historia de amor, Halil İbrahim Ceyhan y el destino del corazón. Halil İbrahim Ceyhan era conocido por su talento, su carisma y la intensidad de sus emociones. Tras años dedicados a la música y la actuación, había aprendido a ocultar sus sentimientos detrás de una sonrisa tranquila. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Una tarde de otoño en Estambul, mientras caminaba junto al Bósforo después de una larga jornada de trabajo, vio a una joven sentada en un banco, observando el mar. Había algo especial en su mirada, una mezcla de melancolía y esperanza que llamó su atención de inmediato. Los días siguientes parecían jugar a su favor. Se encontraron una y otra vez en distintos lugares de la ciudad. Primero en una cafetería, luego en una librería y más tarde en una galería de arte. Cada encuentro parecía una coincidencia, pero ambos empezaron a creer que el destino los estaba acercando. Con el paso de las semanas, las conversaciones se hicieron más profundas. Hablaron de sueños, de miedos, de los desafíos de la vida y de los momentos que habían marcado sus corazones. Halil descubrió que podía ser el mismo junto a ella, sin cámaras, sin escenarios y sin la presión de la fama. Una noche, bajo las luces doradas que iluminaban el puente sobre el Bósforo, ella le confesó: "A veces siento que las personas llegan a nuestra vida exactamente cuando más las necesitamos". Halil sonrió y respondió: "Entonces creo que llegaste en el momento perfecto". Desde aquel instante, sus corazones comenzaron a latir al mismo ritmo. Compartieron viajes, amaneceres, largas caminatas y silencios que decían más que 1000 palabras. No era un amor perfecto, pero era real. Y precisamente por eso era tan especial. Con el tiempo enfrentaron obstáculos como ocurre en toda gran historia de amor. La distancia, el trabajo y las responsabilidades intentaron separarlos. Sin embargo, cada desafío fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer sobre el mar, Halil tomó su mano y dijo: "He interpretado muchas historias en mi vida, pero ninguna tan hermosa como la que estoy viviendo contigo". Ella sonrió con lágrimas de felicidad en los ojos. Y así, entre sueños compartidos, promesas sinceras y un amor que crecía cada día, escribieron juntos una historia inolvidable. Una historia que demostraba que, cuando dos almas están destinadas a encontrarse, ni el tiempo ni la distancia pueden impedirlo. El amor que cambió la vida de Halil İbrahim Ceyhan. En una luminosa mañana de primavera Halil İbrahim Ceyhan caminaba por las calles de la ciudad disfrutando de un raro momento de tranquilidad. Su carrera avanzaba con éxito, pero en su corazón existía un vacío que ni los aplausos ni la fama podían llenar. Aquella mañana entró en una pequeña librería para refugiarse del bullicio. Mientras observaba los estantes, una joven tomó accidentalmente el mismo libro que él. Sus manos se rozaron y ambos sonrieron.
Lo siento, dijo ella con dulzura. No te preocupes, respondió Jalil. Parece que tenemos buenos gustos. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó en una larga charla sobre literatura, música y sueños. Antes de despedirse, intercambiaron números de teléfono. Los días se convirtieron en semanas. Cada mensaje despertaba una sonrisa en Jalil. Cada encuentro le hacía sentir una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Paseaban junto al Bósforo, compartían cafés al atardecer y hablaban durante horas sobre el futuro. Una noche, mientras las luces de la ciudad se reflejaban sobre el agua, ella le preguntó: ¿crees en el destino? Jalil la miró fijamente y respondió: antes no estaba seguro, pero desde que te conocí, empiezo a creer que algunas personas están destinadas a encontrarse. Ella sonrió emocionada. Con el paso del tiempo, su amor creció. Hubo desafíos, largas jornadas de trabajo y momentos difíciles, pero ambos aprendieron que el verdadero amor no consiste en evitar las tormentas, sino en enfrentarlas juntos. Un año después, regresaron a la misma librería donde se habían conocido. Allí, entre los mismos estantes y rodeados de libros, Jalil tomó sus manos y dijo: el día que te conocí encontré mucho más que una historia. Encontré a la persona con la que quiero escribir el resto de mi vida. Las lágrimas de felicidad brillaron en los ojos de ella mientras lo abrazaba. Y así comenzó un nuevo capítulo, una historia de amor llena de confianza, sueños compartidos y momentos inolvidables. Porque algunas historias nacen por casualidad, pero permanecen para siempre en el corazón. Un amor inesperado, la historia de Jalil Ibrahim Ceyhan. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Estambul cuando Jalil Ibrahim Ceyhan salió de un estudio de grabación después de una larga jornada de trabajo. Cansado, decidió entrar en una pequeña cafetería para descansar unos minutos antes de regresar a casa. Mientras esperaba su café, observó a una joven sentada junto a la ventana. Ella escribía en un cuaderno con una concentración que parecía aislarla del mundo. De repente, una ráfaga de viento entró por la puerta y varias hojas salieron volando por el local. Jalil reaccionó rápidamente y ayudó a recogerlas. Gracias, dijo ella con una sonrisa tímida. No hay de qué. Parece que esas páginas son importantes para ti. Son mis historias. Sueño con convertirme en escritora algún día. Aquella conversación duró mucho más de lo que ambos imaginaron. Hablaron sobre arte, música, cine y los sueños que aún deseaban cumplir. Cuando llegó la hora de despedirse, ninguno quería marcharse. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes y encuentros inesperados. Caminaban por las orillas del Bósforo, compartían cafés al amanecer y descubrían pequeños rincones de la ciudad que nunca habían visitado. Poco a poco, Jalil comenzó a darse cuenta de que ella ocupaba cada vez más espacio en sus pensamientos. Su sonrisa iluminaba los días difíciles y su compañía le daba una paz que nunca había encontrado en ningún otro lugar. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, ella le confesó: antes de conocerte pensaba que los cuentos de amor solo existían en los libros. Jalil sonrió y tomó su mano.
Y yo pensaba que el destino era solo una palabra. Ahora creo que ambos estábamos equivocados. Sus corazones se acercaron aún más con el paso del tiempo. Juntos enfrentaron los desafíos de la vida, celebraron los éxitos y se apoyaron en los momentos difíciles. Aprendieron que el amor verdadero no se trata de la perfección, sino de elegir a la misma persona cada día. Años después, al recordar aquella tarde lluviosa en la cafetería, ambos comprendieron que los momentos más importantes de la vida suelen llegar cuando menos se esperan. Y así, entre sueños compartidos, risas interminables y promesas sinceras, Jalil Ibrahim Ceyhan encontró una historia de amor digna de las más hermosas novelas románticas. Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.